Asambleísta Francisco Ulloa. Gracias, señor presidente. Permítame, previo a mi análisis respecto de la Ley de las Culturas, denunciar ante el país y a esta Asamblea que por defender que las normas se debatan y no se impongan, en este momento se encuentran privados de la libertad el dirigente nacional de la APEHUE, Marcelo Rivera, y la dirigente de la APEHUE de Quito, Daisy Terán. Esta es una arbitrariedad más que demuestra precisamente que se quiere entrometer en lo que significa el funcionamiento de la Universidad Ecuatoriana. Señor presidente, el informe de mayoría de 107 artículos respecto de la Ley Orgánica de las Culturas resultó sorpresivo que exista, ya que el día que vencía el plazo, el señor presidente de la Comisión Ocasional de Cultura, ante la ausencia de consensos o de una mayoría, clausuró la sesión. Eso obligó a que tuviera que presentar un informe de minoría. Más allá de este asunto de orden legal, ya que se me informó que la grabación en la cual se clausuró la sesión se borró o no se grabó, desearía dejar expresa constancia que la decisión de formar estas comisiones ocasionales no han aportado significativamente a solucionar las debilidades organizativas de la Asamblea, ya que la falta de quórum y las impuntualidades hizo que se desperdicie tiempo valioso para efectuar un análisis más profundo y que termine resultando el tiempo, una camisa de fuerza para entregar un proyecto para primer debate con muchas inconsistencias que deben superarse en el segundo debate. Me alegro que el presidente Morillo reconozca que este fruto aún está tierno y que para el segundo debate es necesario darle el espacio suficiente para que madure y podamos contar con una ley que nos convierta en una potencia mundial en este ámbito, como fue el sueño de Benjamín Carrión. Dicho esto, quiero destacar dos avances importantes que la ley recoge y que es producto de consenso. Que por un lado sea una ley orgánica y además sea de culturas. Espero, eso sí, que el inefable abogado de Carondelet, Alices Mera, no influya para un retroceso en este aspecto. Debe ser de culturas porque el Ecuador es intercultural, plurinacional, pluricultural y multiétnico. Debe ser orgánica porque cumple con los requisitos establecidos en el artículo 133 de la Constitución, en concordancia con el 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta decisión ayuda en mucho, compañeros asambleístas, a superar las causales de inconstitucionalidad de algunos artículos. Sin embargo, para tener una adecuada precisión, la definición del nombre de la ley, aún falta incorporar de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, así como incluir las artes y el patrimonio. Por tanto, esta ley debería denominarse Ley Orgánica de las Culturas, Artes y Patrimonio de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.
Paso a continuación, en lo que me queda de los limitados 10 minutos para esta intervención, a efectuar algunas consideraciones generales. A lo largo del proyecto de ley, el término nación está mal utilizado, porque nación ecuatoriana no es sinónimo de país o Estado ecuatoriano, que son los términos que deberían utilizarse. Recordemos que nación hace referencia únicamente al conglomerado mestizo y omite a las nacionalidades y pueblos. En el proyecto de ley aún no está tratado debidamente el tema de la propiedad sobre los llamados circuitos de difusión y exhibición de la cultura de masas. El monopolio seguirá vigente si no se asume con claridad en esta ley el tema de la propiedad de los medios, sean estos prensa, radio, televisión u otros. Voy finalmente a señalar algunos ejemplos necesarios de artículos que generan ambigüedades. En el artículo 2 de los fines debería agregarse la promoción y protección de la interculturalidad en condiciones de equidad. En el artículo 8, para eliminar las prácticas monopólicas, debemos democratizar la posesión de los medios de comunicación. En el artículo 16, que se refiere a los saberes ancestrales y ceremonias rituales, considero, por respeto a las cosmovisiones diferentes a la mayoría de nosotros, que debe eliminarse la frase última que le incorporaron, en donde dicen siempre y cuando no afecte los derechos humanos. En el capítulo 2, el título debe cambiar por el de la garantía y patrocinio. Esto conllevaría a la modificación del artículo 21, ya que los derechos conciudadanos, los derechos no se tutelan, se garantizan. El artículo 23 se debe sustituir una vez más la palabra nación por Estado ecuatoriano. En el mismo artículo debería precisarse la diferencia sustancial que existe entre nacionalidades y pueblos. El artículo 24, aquel en el que se señala que se debe delegar funciones, debo decirles que ese ha sido el mecanismo a través del cual los gobiernos neoliberales han entregado a inescrupulosas ONGs potestades ilimitadas y se ha desentendido de una obligación gubernamental. Planteamos que el Estado, vía convenios, llegue a definir acuerdos precisos con diferentes organizaciones sociales. En el artículo 30, la redacción que dice, así como las comunidades, pueblos y nacionalidades, si ustedes se detienen a revisarlo detenidamente, se darán cuenta que es excluyente, ya que todo parecería indicar, según esa redacción, que no se considera a las comunidades, pueblos y nacionalidades como ciudadanas y ciudadanos. El artículo 66, en el numeral 2, está otra vez más utilizado el término nación, y en el numeral 8 es muy grave y debe ser eliminado, ya que a través de él, y en esto lo denuncio, se busca institucionalizar y legalizar una consigna del partido de gobierno que está siendo introducida a través del Ministerio de Educación. El artículo 68, las rectorías, señores, no debe ser de individualidades y de superministros. No es conveniente para la democracia ni para el funcionamiento de la estructura cultural del país. El sistema debe recibir una rectoría colectiva de un cuerpo colegiado, y es por eso que creo que el Consejo Nacional es el que adecuadamente puede aportar. El artículo 69 es el que se refiere a la organización y estructura del sistema.
Es el aspecto probablemente de mayores discrepancias. A nuestro juicio, los tres subsistemas son insuficientes. Estos deberían tener al menos 16 componentes. Y si me refiero, en vista del tiempo, al artículo 60, debe decir primero de la Casa de las Culturas ecuatorianas. Y a partir del 71, debe superarse las enormes contradicciones respecto a la autonomía e independencia de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Esto no solo como homenaje a la tradición del trabajo cultural de la Casa de la Cultura ecuatoriana, sino como un elemento necesario para el real funcionamiento en base a autonomía e independencia de la Casa de la Cultura. Muchas gracias.